Capítulo 3. El paria. Hocico siguió ensombreciéndole los días de tal modo que Colmillo Blanco se volvió más perverso y feroz de lo que le correspondía por naturaleza. La ferocidad era parte de su constitución, pero la ferocidad así desarrollada excedía su constitución. Se ganó una reputación de perversidad entre los propios animales hombres. Dondequiera que hubiese problemas y alboroto en el campamento, peleas y trifulcas o el grito de una mujer india por un trozo de carne robado, seguro que encontraban al Colmillo Blanco metido de por medio, y generalmente en el origen de todo. No se molestaban en buscar las causas de su conducta, solo veían los efectos, y los efectos eran malos. Era un furtivo y un ladrón, un liante, un instigador de problemas, y las mujeres indias furiosas le decían a la cara, mientras él las miraba alerta y preparado para esquivar cualquier proyectil lanzado de improviso, que era un lobo y un inútil, y que estaba destinado a mal fin. Se encontró convertido en un paria en medio del populoso campamento. Todos los perros jóvenes seguían el ejemplo de Hocico. Había una diferencia entre Colmillo Blanco y ellos. Quizá percibían su sangre silvestre e instintivamente sentían hacia él la enemistad que el perro doméstico siente hacia el lobo. Pero fuera como fuese, se unieron a Hocico en la persecución. Y una vez declarados contra él, encontraron buenas razones para seguir declarados contra él. Todos y cada uno, de cuando en cuando, sentían sus dientes, y hay que decir a su favor que él daba más de que lo recibía. A muchos de ellos podía vencerlos en combate singular, pero el combate singular le era negado. El comienzo de una pelea así era la señal para que todos los perros jóvenes del campamento acudieran corriendo y se le echaran encima. De esta persecución de jauría aprendió dos cosas importantes: cómo cuidarse de una pelea de masas contra él y cómo, contra un solo perro, infligir la mayor cantidad de daño en el menor espacio de tiempo. Mantenerse en pie en medio de la masa hostil significaba vivir, y esto lo aprendió bien. Se volvió felino en su capacidad de mantenerse de pie. Incluso los perros adultos podían lanzarlo hacia atrás o de costado con el impacto de sus cuerpos pesados, y hacia atrás o de costado iría, por el aire o deslizándose por el suelo, pero siempre con las patas bajo el cuerpo y los pies hacia abajo, hacia la madre tierra. Cuando los perros pelean, suele haber preliminares antes del combate propiamente dicho, gruñidos, erizamientos y pasos rígidos de gallito. Pero Colmillo Blanco aprendió a prescindir de esos preliminares. La demora significaba que se le echaban encima todos los perros jóvenes. Tenía que hacer su trabajo rápido y escapar. Así que aprendió a no dar aviso a sus intenciones. Se lanzaba y mordía y desgarraba en el acto, sin advertencia, antes de que su enemigo pudiera prepararse para enfrentarlo. Así aprendió a infligir daño rápido y severo. También aprendió el valor de la sorpresa. Un perro pillado desprevenido, con un sombrero rajado o la oreja hecha jirones, antes de saber qué estaba pasando, era un perro medio vencido. Además, era notablemente fácil derribar a un perro pillado por sorpresa, y un perro así derribado exponía invariablemente por un instante la parte blanda del cuello, el punto vulnerable donde atacar para quitarle la vida. Colmillo Blanco conocía ese punto. Era un conocimiento legado directamente por las generaciones cazadoras de lobos. Así que el método de Colmillo Blanco, cuando tomaba la ofensiva, era, primero, encontrar a un perro joven solo; segundo, sorprenderlo y derribarlo; y tercero,
lanzarse con los dientes a la garganta blanda. Al estar solo a medio crecer, sus mandíbulas no eran aún lo bastante grandes ni fuertes para hacer mortal su ataque a la garganta. Pero más de un perro joven andaba por el campamento con la garganta lacerada como testimonio de las intenciones de Colmillo Blanco. Y un día, pillado a uno de sus enemigos solo en la linde del bosque, logró, a fuerza de derribarlo repetidamente y atacarle la garganta, cortar la gran vena y dejar escapar la vida. Aquella noche hubo un gran escándalo. Lo habían visto. La noticia había sido llevada al amo del perro muerto. Las mujeres recordaron todos los episodios de carne robada, y Castor Gris fue asediado por muchas voces airadas, pero él se mantuvo firme a la puerta de su tipi, dentro del cual había colocado al culpable, y se negó a permitir la venganza que clamaba su tribu. Colmillo Blanco fue odiado por hombres y perros. Durante ese periodo de su desarrollo no conoció un instante de seguridad. Todos los dientes de perro estaban contra él. Todas las manos de hombre lo recibían con gruñidos los de su especie, con maldiciones y piedras sus dioses. Vivía en tensión. Estaba siempre alerta, preparado para el ataque, en guardia contra ser atacado, con un ojo siempre puesto en los proyectiles repentinos e inesperados, dispuesto a actuar con precipitación y sangre fría, a lanzarse con un destello de dientes o a retroceder con un gruñido amenazante. En cuanto a gruñir, podía gruñir más terriblemente que cualquier perro, joven o viejo, del campamento. La intención del gruñido era advertir o asustar, y se necesita criterio para saber cuándo debe usarse. Colmillo Blanco sabía cómo hacerlo y cuándo. En su gruñido incorporaba todo lo que había de vicioso, maligno y horrible. Con la nariz arrugada en espasmos continuos, el pelo erizándose en oleadas recurrentes, la lengua asomando y retrayéndose como una serpiente roja, las orejas aplastadas, los ojos brillando de odio, los labios retraídos y los colmillos al descubierto y goteando saliva. Podía hacer vacilar a casi cualquier agresor. Una pausa momentánea, cuando lo pillaban desprevenido, le daba al instante vital para pensar y decidir su acción. Pero a menudo una pausa así ganada se prolongaba hasta convertirse en un cese completo del ataque. Y ante más de un perro adulto, el gruñido de Colmillo Blanco le permitió batirse en honorable retirada. Para él mismo, de la jauría de los perros a medio crecer, sus métodos sanguinarios y su notable eficacia hacían que la jauría pagara por su persecución. Como a él no se le permitía correr con la jauría, se daba la curiosa situación de que ningún miembro de la jauría podía correr fuera de ella. Colmillo Blanco no lo permitía. Con sus tácticas de emboscada y celada, los perros jóvenes temían correr solos, con la excepción de Hocico. Se veían obligados a apretujarse para protegerse mutuamente contra el terrible enemigo que se habían creado. Un cachorro solo en la ribera del río significaba un cachorro muerto, o un cachorro que despertaba el campamento con sus agudos gritos de dolor y terror al huir del lobezno que le había tendido una emboscada. Pero las represalias de Colmillo Blanco no cesaron ni cuando los perros jóvenes aprendieron bien que debían mantenerse juntos. Los atacaba cuando los pillaba solos y ellos lo atacaban cuando iban en grupo. Verlo bastaba para que se lanzaran tras él, momentos en que su velocidad solía ponerlo a salvo. Pero ay de perro que se adelantara a sus compañeros en esa persecución. Colmillo Blanco había aprendido a volverse de pronto
contra el perseguidor que iba a la cabeza de la jauría y a destrozarlo a conciencia antes de que el grupo pudiera llegar. Esto ocurría con gran frecuencia porque una vez lanzados a la carrera, los perros tendían a olvidarse de sí mismos en la excitación de la persecución, mientras que Colmillo Blanco nunca se olvidaba. Lanzando miradas furtivas hacia atrás mientras corría, estaba siempre listo para volverse y derribar al perseguidor demasiado entusiasta que se adelantaba al resto. Los perros jóvenes están destinados a jugar, y de las exigencias de la situación hicieron su juego en aquella guerra simulada. Así fue como la caza de Colmillo Blanco se convirtió en su juego principal, un juego mortal, sin embargo, y en todo momento serio. Él, por su parte, siendo el más veloz, no temía aventurarse a ningún sitio. Durante el período en que esperó en vano que su madre regresara, guió a la jauría en muchas carreras alocadas por los bosques adyacentes. Pero la jauría invariablemente lo perdía. Su ruido y sus ladridos lo alertaban de su presencia, mientras que él corría solo, con pisadas de terciopelo, en silencio, una sombra en movimiento entre los árboles, a la manera de su padre y de su madre antes que él. Además, estaba más directamente conectado con la naturaleza salvaje que ellos, y conocía más de sus secretos y estratagemas. Uno de sus trucos favoritos era perder el rastro en el agua corriente y luego quedarse tumbado y quieto en una espesura cercana, mientras los ladridos desconcertados se alzaban a su alrededor. Odiado por los de su especie y por la humanidad, indomable, perpetuamente combatido y combatiendo él perpetuamente, su desarrollo fue rápido y unilateral. No era aquel un terreno para que florecieran la amabilidad y el afecto. De tales cosas no tenía el menor atisbo. El código que aprendió fue obedecer al fuerte y oprimir al débil. Castor Gris era un dios y fuerte, por lo tanto Colmillo Blanco le obedecía. Pero el perro más joven o más pequeño que él era débil, una cosa a destruir. Su desarrollo iba en la dirección del poder. Para hacer frente al peligro constante de daño e incluso de destrucción, sus facultades depredadoras y defensivas se desarrollaron en exceso. Se volvió más rápido de movimientos que los otros perros, más veloz de patas, más astuto, más mortífero, más ágil, más magro de músculos y tendones acerados, más resistente, más cruel, más feroz y más inteligente. Tenía que convertirse en todo eso, pues de otro modo no habría mantenido su puesto ni sobrevivido en el entorno hostil en que se encontraba.